Amoroso Padre Celestial, esta mañana estamos aquí tus hijos, felices y agradecidos por todas tus bendiciones. Señor, te pedimos que cada día nos ayudes a ver tus bendiciones más y más, porque siempre están allí. Y hay muchas que no reconocemos, pero Señor, ayúdanos para que así nuestro corazón esté lleno de agradecimiento y sea fácil seguirte, porque el amor de Cristo nos constriñe, nos impulsa. Bendice, Señor, a aquellos que no podrán reunirse hoy, así como aquellos que estarán tratando de unirse ahora mismo. Tráelos sin ninguna novedad, ayúdales para que si tienen problemas con la tecnología, también, Señor, tu Espíritu Santo les pueda aclarar y ayudar. Abre nuestro entendimiento, Señor, y ayúdanos a ver las cosas como tú las dices y como tú quieres que las recibamos. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén. Entonces vamos a repasar nuestros versículos de memoria, comenzando con el primero. Hoy vamos a empezar desde el primero y vamos a seguir hasta el final. El de Gálatas capítulo 1 son los versículos 6 y 7 y comienza con me maravillo. Repitamos juntos, ustedes están allí calladitos, pero repiten. Me maravillo de que tan pronto, abandonando al que os llamó por la gracia de Cristo, os paséis a otro evangelio. No es que haya otro, sino que algunos os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Luego, Gálatas 2, del 19 al 21, porque por la ley he muerto a la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo, no ya yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, porque si la justificación se obtuviera por la ley, entonces por demás murió Cristo, o en vano murió Cristo, dice en otras versiones. Vamos ahora a Gálatas 3, de allí son los versículos 26 al 29, y espero que todos estén pudiendo repetirlos hasta sin mirarlos, y ya estén bien fijos en la mente. Entonces vamos a Gálatas 3, 26 al 29. Así, todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer. ¿Por qué? Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que soy de Cristo, de cierto soy descendiente de Abraham y herederos de acuerdo a la promesa. Amén, amén. Ahora en Gálatas 4 son dos versículos, Gálatas 4, 4 y 5. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Ahora, hasta ahí hemos llegado, pero ya vamos a pasar al capítulo 5. Ya les dije la vez pasada, pero voy a repetir por si acaso. En el capítulo 5 vamos a aprender los versículos 13 al 16. Gálatas 5, 13 al 16. Los repetiremos dentro de un ratito cuando comencemos el capítulo 5, porque yo creo que ya hoy terminamos el 4. Entonces, habíamos quedado en la página 123. Página 123, justo al comienzo de manteneos pues firmes, esa sección allí es la sección de resumen, por así decirlo, de conclusión del capítulo 4 de Gálatas. Entonces, Janet, ¿puedes leer Gálatas 5:1, por favor? Ok, está pues firmes en libertad, aunque Cristo nos hizo libres, y no volváis otra vez a ser presos en un yugo de servidumbre. Yugo.
yugo de servidumbre. Ok, entonces, hermano Sixto, puede empezar a leer ahora ese párrafo, por favor. ¿En dónde estaremos firmes? En la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Y qué libertad es esa? Es la libertad misma de Cristo, cuya delicia estaba en la ley del Señor, porque ésta estaba en su corazón. Salmos 48. Ok, un momento, se me olvidó, no sé si le di a Janet Salmo 40, versículo 8. No recuerdo, creo que no se lo di, pero si por favor lo tienes, lo puedes leer, Salmo 48. La forma en que se expresa, y muchos de los salmos es como para explicarlo en forma basada en Cristo. Los salmos es como si fuera un diario de las conversaciones y la relación entre Cristo y su Padre. Entonces escuchemos cómo Cristo se expresa en cuanto a la ley de su Padre. Y dice en Salmos 40, versículo 8, Janet. El hacer tu voluntad, Dios mío, hame agradado, y tu ley está en medio de mis entrañas. En otras versiones dice, tu ley está en medio de mi corazón. Razón. Cuando le decimos a alguien que ellos están en la mitad, en medio de nuestro corazón, quiere decir que los tenemos, son tan amados que no hayamos cómo más expresarlo, y así es como él se expresa de la ley. Sigue, hermano Sixto. Sí. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. 8:2. Estamos firmes solo por la fe. En esta libertad no hay sombra alguna de esclavitud. Es libertad perfecta, es libertad del alma, libertad del pensamiento, así como libertad de acción. No es que simplemente recibamos la habilidad de guardar la ley, sino que recibimos también la mente que se deleita en hacerlo. Ay, No. hermano, pare allí un momentito. Ujú. ¡Qué belleza de pensamiento! Eso es lo que Dios busca en nosotros. No solamente que hagamos y que obremos y que busquemos la manera de obedecer lo que Él dice, porque no podemos. Por nosotros no podemos. Pero cuando le decimos sí a Él, cuando nos enamoramos porque lo conocemos, estamos aprendiendo de Él y vemos la profundidad del amor que Él tiene hacia nosotros, entonces no solamente vamos a recibir la habilidad de cumplir la ley, sino que recibimos también la mente que se deleita en hacerlo. No es una carga. No lo hago porque mi maestro, ¿cómo se dirá en español? Mi capataz, a quien soy esclavo, me dijo, y si no lo hago, me va a caer a golpes. No, lo hago porque es mi placer hacerlo. ¿Cómo no lo voy a hacer si tengo a Cristo en la mitad de mi corazón? Su ley está allí junto con Él. Así que, hermanos, háganme el favor de subrayar esa oración allí. No es que simplemente recibimos la habilidad de guardar la ley, sino que recibimos también la mente que se deleita en hacerlo. Gloria a Dios. Sigue, hermano, ahora sí. No es que cumplimos la ley porque no vemos otra vía de escape al castigo. Esto sería una esclavitud irritante. Es precisamente de este tipo de esclavitud de la que el pacto de Dios nos libra. Amén, amén, amén y amén. El último párrafo allí que viene ahora continúa hablando de lo mismo. Y recuerden, estamos haciendo como un resumen de todo el capítulo 4. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseñó allí, nos habló y agarró por pedacitos y los analizó y nos los explicó. Entonces ahora lo está poniendo todo junto con un lazo. Hermana Edith, ¿puede usted leer ahora el otro párrafo, por favor? Sí, hermana. Ok. No, la promesa de Dios, cuando es aceptada, pone en nosotros la mente del Espíritu, de manera que encontramos el mayor placer
en obedecer todos los preceptos de la palabra de Dios. Un momentito allí, hermana, antes de que siga. En la primera línea que la hermana leyó, dice, no, la promesa de Dios cuando es aceptada. Aceptada quiere decir que es creída. Cuando creemos en la promesa de Dios. ¿Y qué clase de creencia es esa? No como la creencia que tenemos de Santa Claus. Sabemos que eso es una mentira. Sabemos que eso no existe. Pero, sí, eso lo dicen todos y creemos. Esa no es la creencia que nos lleva a este punto. La promesa de Dios, cuando es creída de todo corazón, con ese amor que nos impulsa a hacerlo porque hemos conocido el amor que Cristo tuvo por nosotros primero. Esa creencia, esa respuesta a Dios es lo que trae, lo que la hermana acaba de leer. Nos trae de manera que conseguimos el mayor placer en obedecer todos los preceptos de Dios. Más bien le preguntamos, Señor, ¿qué más quieres que yo haga? ¿Verdad? Siga leyendo, hermana. El alma llega a ser tan libre como una ave trinando sobre la cima de la montaña. Es la libertad gloriosa de los hijos de Dios, la que alcanza la medida completa de la anchura, largura, profundidad y altura del universo de Dios. Es la libertad de aquellos que no tienen que ser observados, pero de los que se confían en cualquier lugar, porque cada uno de sus pasos es el movimiento de la misma santa ley de Dios. ¿Por qué contentarse con la esclavitud cuando está disponible tan libertad ilimitada? Las puertas de la prisión están abiertas. Salgan afuera de ella hacia la libertad divina. Amén. 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 Allí siguen ahora las palabras de un himno, 2 de las estrofas de un himno, que estoy casi segura que nosotros conocemos también, y se las voy a poner aquí a ver, ¿dónde están? Aquí, vamos a ver. Las tengo acá, ¿dónde está? Aquí está. Entonces se las voy a poner allí para que las puedan ver y las vamos a cantar juntos. Apaguen sus micrófonos y cantemos juntos esas palabras, poniéndole atención a lo que está diciendo, ¿ok? Dice, de mi fracaso y pérdida vil, vengo Jesús, a la gloriosa luz de tu cruz. Cristo, yo vengo a ti. De la tristeza al óleo de paz, de la tormenta hasta el puerto de paz. De cruel angustia un salmo triunfal. Vengo Jesús a ti. De la inquietud, a ver, me está pasando al otro, no sé por qué. Ahí vamos, otra vez. De la inquietud y orgullo fatal, vengo Jesús, en tu bendita luz amor. Cristo, yo vengo a ti. De mi estrechez a tu amplio favor, del desaliento al gozo eterno.
hacia el eterno hogar celestial. Cristo, yo vengo a ti. Oración, hermanos, que precisamente eso sea lo que encontramos al estudiar las palabras, la enseñanza, los escritos del apóstol Pablo, instruidos e inspirados por el Espíritu Santo, que es el único que pudo haberlo inspirado, ¿verdad? Ahora entonces vamos a entrar a Gálatas capítulo 5. Como les dije, en Gálatas vamos a usar los, denme un momentito aquí para sacar esto de aquí. Ok, en Gálatas vamos a memorizar los versículos, en Gálatas 5 vamos a memorizar los versículos 13 al 16. Gálatas 5, 13 al 16. En sus libros que tienen allí mismo al frente, están en la página, no lo miré de anterioridad, en la página 138. En la página 138. Son los versículos 13 al 16. Y ahí están todos. Bueno, ahí están, no, está el 15, donde está el 13. El 13 está en la 134 y el resto está en la página 138. Página 134, 138, ¿ok? Entonces vamos a leerlos para que se familiaricen con ellos y comiencen y ya Janet los puso también en el chat, los pueden leer de allí. Entonces dice, vosotros, hermanos, habéis sido llamados a ser libres, pero no uséis la libertad para satisfacer la carne, sino servíos con amor los unos a los otros. Porque toda la ley se cumple en este solo precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 15. Pero si os mordéis y os devoráis unos a otros, cuidad que no os consumáis mutuamente. Versículo 16. Digo pues, y esta es aquí llega a la base de lo que se está hablando. Lo único que nos puede sacar, esta es, digo pues, vivid según el Espíritu y no satisfaréis los malos deseos de la carne. Esa es una promesa. Dios nos dice, permitan que el Espíritu Santo entre, que hay que permitirle, Él no va a tumbar la puerta. Vivid según el Espíritu, y ese Espíritu con E mayúscula es el Espíritu Santo. Y no, les prometo que no van a satisfacer los malos deseos de la carne. ¿Por qué? Porque el Espíritu siempre va a ganar contra los malos deseos. Si el Espíritu Santo no tenemos la garantía de que Él va a ganar, entonces, hermanos, simplemente guardemos los libros y nos echamos a la muerte, porque no hay ningún propósito para nuestra vida. Pero esa promesa es segura. Podemos confiarle. Y hermanos, si confiamos, si creemos, si le permitimos, en otras palabras, el Espíritu Santo va a hacer de tal manera vivo dentro de nosotros que no vamos a satisfacer los malos deseos de la carne. El Espíritu es más poderoso que cualquier deseo de la carne. Gloria a Dios por eso. Y ahora vamos a comenzar entonces en la página 125. Leamos juntos el versículo 1 que está allí impreso en negrilla. Dice, con libertad nos hizo Cristo libres. Manteneos pues firmes en la libertad con que Cristo nos libertó y no os dejéis oprimir de nuevo bajo el yugo de la esclavitud. Esto suena bastante parecido a la experiencia del pueblo judío, de los israelitas, cuando fueron liberados del poder de los egipcios que los tenían de esclavos, ¿verdad? Se les dice a ellos y se nos dice a nosotros, ya que fueron liberados, Dios los sacó con maravillas, con grandes milagros, los sacó de allá. No vayan ahora a pasar el Mar Rojo y dar la vuelta en U y regresar otra vez a Egipto.
No. Contentaos en la libertad que el Señor os ha dado y no busquéis regresar por ninguna vía a donde estábamos antes. Entonces, la primera sección se titula La libertad que Cristo da. Dice, cuando Cristo se manifestó en la carne, su obra era proclamar libertad a los cautivos y poner en libertad a los oprimidos. Los milagros que realizó eran ilustraciones prácticas de su labor y uno de los más sorprendentes podría muy bien ser considerado a esta altura de nuestro estudio. Un sábado, Jesús enseñaba en una sinagoga y estaba allí una mujer que desde hacía 18 años tenía una enfermedad por causa de un espíritu. Andaba encorvada. ¿Qué es encorvada? Agachada, así. No podía levantarse, no podía enderezarse. Así andaba y había andado de esa manera por 18 años. Quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa si ustedes caminan de esa manera? No le vamos a poner por 18 años. Pongámosle nomás por una semana. Un mes que lo hagamos así y ya vamos a tener dificultad en enderezarnos otra vez. Esta mujer había andado encorvada por 18 años, dice allí. Sigo leyendo. Andaba encorvada sin poder enderezarse. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, quedas libre de tu enfermedad. Puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó. Después de 18 años, solamente un poder tan potente como el de Dios, un poder de dinamita, podría haber hecho que esa mujer, andando por 18 años, toda doblada, hubiera podido enderezarse en un momento. Terminó de leer, puso sus manos sobre ella y al instante se enderezó y alabó a Dios. Para escucharlo en otra versión, por favor, Janet, si puedes leer de Lucas 13, 10 al 13. Y enseñaba en una sinagoga en sábado. Y he aquí una mujer que tenía espíritu de enfermedad, 18 años, y andaba agobiada, que en ninguna manera se podía engestar. Como Jesús la vio, llamóla y díjole, mujer, libre eres tú de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y luego se enderezó y glorificaba a Dios. Amén. Creo que habiéndolo leído 2 veces, yo lo leí aquí del libro, Janet nos lo leyó de la Biblia, podemos tener bien claro en nuestra mente ese cuadro, ¿verdad? Vemos a la mujer encorvada, no puede levantar su vista, nomás para levantar la cabeza desde esa posición, pues le cuesta mucho más también. Imagínense el dolor de cuello de esa mujer. Imagínense el dolor de cintura de esa pobre mujer. Cristo viene, la ve así, le habla, ella no lo buscó, ella no lo llamó, él le habló y le dijo, enderézate. Y al instante se enderezó. Él puso sus manos sobre ella, dice el recuento. Entonces, seguimos leyendo en el libro, cuando el hipócrita jefe de la sinagoga quejóse porque Jesús realizó este milagro durante el sábado, él, Cristo, hizo referencia a la manera como cualquiera hubiese desatado a su buey o su asno y llevádolo a beber. Entonces dijo, y a esta hija de Abraham, que hacía 18 años que Satanás la tenía atada, ¿no fue bueno desatarla de esta ligadura en el sábado? En otras palabras, Cristo les habló sabiendo, porque los escuchaba ya murmurando, ¿cómo es posible que vayan a hacer esto en el día de sábado? Bla, 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 bla. Jesús los llama y les dice, un momentito, un poquitito de sentido común les harán entender a ustedes que esto está bien hecho. Porque ¿cuál de ustedes que tenga su asno o su buey y que esté amarrado, que esté atado, que no pueda estar bebiendo agua, no lo van a desatar?
¿Lo van a dejar así hasta el domingo? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo pueden ustedes pensar que yo iba a permitir que esta hija de Dios, hija de la fe en Abraham, de la fe que hubo en Abraham, ahora no se le vaya a desatar de esas cuerdas de servidumbre en el que el diablo la tiene amarrada? Pero es que, hermanos, cuando desobedecemos a Dios, cuando nos rebelamos contra Él, cuando lo rechazamos, esa rebelión hace que nuestra mente no solamente se ponga en contra de Dios, sino que nos vuelve tarúpidos, estúpidos, tarados. Cambia nuestra manera de pensar, no nos hace pensar libremente. Nos volvemos tontos. Eso fue precisamente lo que estaba sucediendo allí. Por eso aquí dice que cuando el hipócrita jefe de la sinagoga se quejó, Cristo le contestó de esa manera. La hipocresía era tan grande y, sin embargo, el jefe de la sinagoga no se daba cuenta de que lo que estaba diciendo con sus propias palabras era una hipocresía tan grande que se le podía ver de 20 millas de lejanía. Hermana Edith, ¿puede leer, por favor? Dos aspectos. Dos aspectos de este caso merecen hacerse notorios. La mujer había estado atada por Satanás y tenía un espíritu de enfermedad o carecía de vigor. Nótese cómo esta situación describe en forma precisa nuestra propia condición antes de encontrarnos con Cristo. Entonces, aquí viene la razón por la cual se cita este milagro en este momento. ¿Notaron ustedes cuál es el título del capítulo 5 que estamos empezando a estudiar? El poder del Espíritu sobre la carne. Sobre la carne. Señor. Entonces, aquí está la mejor ilustración, este milagro que Cristo obró en una mujer en el cual la pobre no tenía ella ningún control sobre su carne, sus huesos, sus músculos, sus tendones, sus ligaduras, ninguna de esas le obedecían. Pero cuando el Espíritu de Dios habló por medio de Cristo y le dijo, enderézate, la mujer se enderezó, pudo enderezarse. Y de esa misma manera ocurre no solamente con el milagro físico que Cristo llevó a cabo. Este es el milagro, que no es menos milagroso en nosotros que estamos siendo esclavizados por el enemigo, y la palabra de Dios trae la liberación. Tal vez no la vemos con los ojos. Tal vez no nos damos cuenta, inclusive, del momento en que sucede, pero es tan real como la mujer que estaba doblada y luego se pudo enderezar. Hermano, hay dos cosas allí. Número 1, comience a leer ahí. Empieza, espérame. Okay. Estamos atados por Satanás, hechos cautivos según su voluntad. Todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Juan 8:34. Y el que practica el pecado es del diablo. Primera de Juan 3:8. Sus propias iniquidades atrapan al impío y su propio pecado lo sujeta como un lazo. Proverbios 5:22. El pecado es el lazo con que Satanás nos ata. El primer punto que estamos sacando aquí. Así como ese espíritu tenía a la mujer agachada, doblada, así de esa misma manera. Satanás no conoce ninguna otra forma de gobernar, de lidiar con nosotros. Es todo a la fuerza, es por esclavitud, es por miedo, es por obligación. Eso es lo que él hace. El temor que pone en nosotros, que se pone entre todas las personas, porque eso es lo que se escucha por todas partes. Ay, sí, yo tengo que hacer lo siguiente, te tengo que cambiar porque si no, ay. Y estamos siempre con ese temor. Eso viene de Satanás, eso no viene de Cristo. Cristo nos da libertad.
libertad de conciencia, libertad del temor, libertad de las consecuencias. Inclusive muchas veces el Señor es tan amoroso y tan bueno que hasta de las consecuencias muchas veces nos libra Él mismo. Hay veces que tenemos que llevar las consecuencias para aprender mejor o porque no hay de otro. El Señor sabe qué es lo mejor para nosotros y busca enseñarnos por una manera o por la otra. Entonces, Janet, ¿puedes leer Primera de Juan 3:8, por favor? El que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, amén. Por eso siempre les animo a que cuando lean el libro y el comentario, cuando haya algún texto, vayan a la Biblia y leanlo completo, porque aunque se citó y sí tiene que ver con lo que estaba aquí, esa es la frase que se aplicaba más aquí, pero vemos ampliamente allí como dice, el diablo peca desde el principio. Eso es una de las razones por las cuales nos ata, nos pone su dominio sobre nosotros, que no podemos ni movernos espiritualmente, mentalmente. Y dice no solamente eso, sino que para eso fue que vino Cristo, para desatarnos de esas ligaduras del enemigo. Entonces, hermano, lea el número 2 ahora. Tenemos un espíritu de enfermedad y no podemos levantarnos por nosotros mismos o hacernos libres de las cadenas que nos atan. Fue cuando estábamos sin fuerza alguna, cuando Cristo murió por nosotros. Romanos 5:6. Ahora bien, la expresión sin fuerza es traducida a partir del mismo término que aparece como enfermedad en ese relato de la mujer a quien Jesús sanó. Ella estaba sin fuerza alguna. Estar sin fuerza alguna significa no tener absolutamente nada de vigor. Esa es nuestra condición. ¿Qué hace Jesús por nosotros? Toma la debilidad y nos da en cambio su fortaleza, porque no tenemos un sumo sacerdote incapaz de simpatizar con nuestras debilidades. Hebreos 4:15. Él mismo tomó nuestras enfermedades y sufrió nuestras dolencias. Mateo 8:17. Al llegar a ser todo lo que somos, a fin de que nosotros lleguemos a ser todo lo que Él es. Un momento, hermano. Allí, Cristo Jesús, Él llega a ser todo lo que somos, sin fuerza, sin ningún poder, completamente bajo el dominio. Él llegó a hacer eso por cada uno de nosotros a fin de que, ¿qué? De que nosotros lleguemos a ser todo lo que Él es. Es un intercambio completo el que Él hizo por nosotros. Dejó las glorias, dejó su poder como Dios, dejó todo lo que tenía y puso en riesgo todo el universo para venir a sacarnos a nosotros de ese dominio, esa esclavitud en la que el enemigo nos tenía y nos tiene si se lo permitimos. Porque nosotros, sabiendo, existiendo ya la información, sin embargo, hay muchos de nosotros que aunque seamos estudiantes de la palabra de Dios, no hemos visto la realidad de lo que nos está diciendo. Y seguimos pensando que no podemos porque somos humanos. El diablo me tentó, fue la tentación. Ay, sí, es que hermano, es que esa tentación. No, el Espíritu de Dios es más poderoso y ya nos libró Cristo cuando vino. Entonces, ¿qué hacemos sirviéndole al enemigo cuando que ya no somos de él? Tenemos un don nuevo, un Señor nuevo, un jefe nuevo. ¿Qué hacemos sirviéndole al que nos esclavizaba? También nos dice allí que esta palabra de que sin fuerza es la misma que se traduce, es la misma palabra que se usa en la historia de la mujer. Ahora díganme una cosa, hermanos. Voy a pararme aquí un poquitito para
hacer un poco más de hincapié. ¿Qué les parece a ustedes si después de que Cristo le habla a la mujer y le dice, enderézate, y la toca y enseguida ella se endereza? ¿Qué les parece a ustedes que enseguida hubiera dicho, ay, gracias, Señor, y hubiera vuelto otra vez a agacharse, a doblarse y a seguir caminando así? Hubiera sido una cosa que todo el mundo hubiera dicho, pero bueno, ¿qué sucedió? ¿Por qué lo sigue haciendo ella? ¿Qué si ella le hubiera dicho al Señor, ay, no, Señor, ya déjeme así, que yo estoy acostumbrada ya así? Ya yo sé cómo caminar, sé dónde están las cosas y tengo miedo de que me vaya a doler la espalda, tengo miedo de esto, tengo miedo de lo otro. Hermanos, eso es lo que hacemos cuando no permitimos que el poder de Dios completamente nos libere del pecado. Y sacamos toda excusa. Toda excusa. El enemigo está listo para ponernos todas las excusas. Toda la racionalización. Ay, no, es que mi papá era así. Pues yo soy así también. Ah, no, es que dígame, yo tengo años haciéndolo así, pues, ay, siempre caigo en la misma. Y en vez de decir, Señor, aunque he caído en esto una y otra vez, por años, por décadas, Señor, tu poder es más grande, libérame, yo creo en esto. En el momento que decimos eso, le estamos dando permiso al poder de Dios hacer en nosotros lo que nosotros por años no hemos podido hacer. Recuerden ese cuadro, hermanos, de esa mujer doblada. Dios le habla, le dice, levántate. Ella tiene entonces en ese momento, por la fuerza del Espíritu Santo, ella dice, sí puedo porque creo en la palabra de Dios. Se endereza, pero para no volver a agacharse. No volvamos a agacharnos al pecado cuando que ya Dios nos ha permitido erguirnos. Ese es el mensaje de esta ilustración aquí en Gálatas 5. Hermana Edith, ¿puede leer de allí en adelante? Él vino a nacer. Sí. ¿Ya? Él vino a nacer bajo la ley para redimir a los que estaban debajo de la ley. Él nos libró de la maldición, habiéndonos hecho... A ver, subió. Sí. Él nos libró de la maldición, habiéndonos hecho maldición por nosotros. Habiéndose hecho maldición por nosotros, para que su bendición nos alcance. Al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado por nosotros, para que nosotros seamos hechos justicia de Dios. Amén. Amén. Segunda de Corintios 5:21. Amén, amén y amén y amén. Si entendemos esto, si lo apreciamos, si sabemos lo que esto significa para nosotros, hermanos, estas serán las palabras que tendremos en nuestros labios constantemente. Al que no hizo pecado, Cristo Jesús, Dios lo convirtió en pecado. ¿Cómo lo convirtió en pecado? No porque Cristo pecó. Cristo no murió por el pecado que él había hecho. Cristo murió por el pecado que tú y yo hemos hecho y estamos haciendo. Por eso fue que él murió. Entonces llevó nuestro pecado. La Biblia dice que en él no se halló engaño en su boca. Pero, ¿por qué entonces dijo él, Señor, me siento que estoy siendo aplastado, dice él en los Salmos? No porque había engaño en su boca, sino porque había engaño en nuestra boca. Porque hay mentira en nuestra boca, porque existe todo lo que nosotros hacemos, todas las tentaciones en las cuales permitimos al enemigo que nos lleve. Por eso murió él y por eso sentía que su alma se iba extirpando con el peso de todo aquello. Así que aunque él no hizo pecado, murió por el pecado no de él, sino el nuestro. Entonces, hermana, ¿puede leer el siguiente párrafo también? Oh, perdón. Sí, ya está abierto. Okay. Sí. Porque Jesús hizo libre a la mujer de su... ¿Por qué Jesús hizo libre a la mujer de su enfermedad? Porque para que ésta pudiera caminar en libertad
Ciertamente no lo hizo porque ella continuara de su propia voluntad haciendo lo que antes estaba obligada a hacer. ¿Y por qué Él nos hace libres del pecado? Para que podamos vivir libres del pecado. Por causa de la debilidad de nuestra carne, no somos capaces de cumplir con la justicia de la ley. Por lo tanto, Cristo, que vino en la carne y que tiene poder sobre la carne, nos fortalece con sus fuerzas a través del Espíritu en el nombre al hombre interior, de manera que la justicia de la ley sea cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. No podemos explicar cómo lo hace. Solo Él sabe cómo esto llega a ser hecho, porque Él es el único que tiene el poder, pero nosotros podemos experimentar la realidad de ello. Hermanos, pónganle un círculo a la realidad de ello. ¿Cómo lo hace Dios? No sabemos. Dios sabe cómo lo hace y Él tiene el poder de hacerlo. Pero lo cierto es que aunque no sabemos cómo Él lo hace, podemos experimentar la realidad de ello. ¿Cómo? De la misma manera que la mujer, aunque no sabía cómo Jesús le dio el poder para enderezarse, sin embargo experimentó la realidad de poder enderezarse después de que por 18 años no pudo. Esa es la realidad del poder que Dios tiene y que Él trae a nuestras vidas para que nosotros podamos vivir sin pecado. ¿Cómo lo hace? No tratemos de buscar la manera porque no lo vamos a entender. Nuestras mentes son finitas, son pequeñas y la mente de Dios es infinita. No lo podemos contener dentro de nuestra mente. ¿Y qué importancia hay de que sepamos cómo lo hizo? Lo importante es que nosotros le permitamos que lo haga. Eso sí es lo importante. Porque si nosotros no se lo permitimos, Él no lo puede hacer. Con todo y lo potente que es, Él no lo puede hacer a menos que nosotros se lo permitamos. ¿Cómo se lo permitimos? Creyendo. ¿Qué clase de creencia es esa? ¿Qué clase de fe es? Fe viva. No como la fe de los demonios que creen y tiemblan, pero no los transforma. ¿Por qué? Porque no le permiten a Dios que su poder los transforme. Ellos dicen, yo sé que usted existe, yo lo he visto, yo he vivido delante de su presencia, pero no quiero que usted me transforme. Yo puedo, yo hago lo que yo quiera. Entonces, su voluntad está por encima de la voluntad de Dios porque ellos así lo eligen, aunque creen que Dios existe. Entonces, en el siguiente párrafo dice, mientras estaba aún atada e incapaz de librarse por ella misma, Jesús le dijo a la mujer, quedas libre de tu enfermedad. Quedas libre. Tiempo presente. Quedas, no quedarás, sino quedas libre. Eso es exactamente lo que nos dice Dios hoy a nosotros. A cada cautivo, Él ha proclamado liberación. La mujer no podía enderezarse. Sin embargo, ante la voz de Cristo, ella pudo enderezarse al instante. Ella no era capaz de hacerlo. Sin embargo, lo hizo. Las cosas que para el hombre son imposibles, son posibles para Dios. El Eterno sostiene a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Salmo 145:14. La fe no produce los hechos, solo se aferra de ellos. Por eso, y esto lo estoy añadiendo yo aquí, por eso la fe no es la que nos salva, es Cristo el que nos salva. Cuando creemos en Él, ponemos nuestra fe en Él, tan débil como sea, sin embargo, Él la agarra y hace de nosotros lo que no podemos hacer. Como Pedro andando sobre el agua. Pedro no podía andar solo. Y es más, cuando quitó los ojos de Cristo, cuando dejó de creer que era Cristo el que lo estaba haciendo y comenzó a pensar que era Él el que lo hacía, enseguida se hundió.
sálvame, Señor. Y el Señor agarró su débil mano, porque las manos no le hubieran servido de nada a Pedro para caminar sobre el agua. Su débil mano, su débil fe, y lo sacó con esa débil fe que Cristo ha puesto en nosotros para comenzar, porque por eso podemos responderle. Tenemos una medida de fe que se nos ha dado. Esa medida de fe tenemos que ponerla en Él para que Él entonces la refuerce, la haga potente por medio de la fe de Cristo, la fe de Él que no falla. Sigo leyendo. La fe no produce los hechos, solo se aferra de ellos. No existe una sola alma que se doble con el peso del pecado con que Satanás la ha cargado, que Cristo no pueda enderezar. La libertad es suya, solo tiene que hacer uso de ella. Permítase que este mensaje llegue a todo rincón. Permítasele a cada alma escuchar que Cristo le ha dado libertad a cada cautivo. Millares se regocijarán con las nuevas. Cristo vino a restaurar lo que se había perdido. Él nos redime de la maldición. Él nos ha redimido. Por lo tanto, la libertad con la que nos ha hecho libres es la libertad que existía antes de que viniera la maldición. El hombre fue hecho rey. No fue hecho rey solamente el primer individuo creado, no fue solamente Adán, sino toda la humanidad. El día que creó al hombre le hizo a semejanza de Dios. Lo hizo a semejanza de Dios. Lo creó hombre y mujer. El día en que fueron creados los bendijo y los llamó Adán, de acuerdo con Génesis 5, 1 y 2. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Hombre y mujer lo creó. Y los bendijo Dios. Les dijo, fructificad y multiplicaos. Llenad la tierra y gobernadla, etc. El dominio, como se puede advertir, le fue dado a cada ser humano, hombre y mujer. Cuando Dios hizo al hombre, Él puso todas las cosas en sujeción debajo de sus pies. Al someter todo, nada dejó sin someter a Él. Hebreos 2:8. Es verdad que ahora no vemos todas las cosas sometidas bajo el hombre, pero a Jesús, que por un momento, por unos años, pero un momento en realidad para la eternidad, ¿cierto? Pero a Jesús, que por un momento fue hecho un poco menor que los ángeles, lo vemos coronado de gloria y de honra por haber padecido la muerte, para que aparte de Dios experimentase la muerte en beneficio de todos. Hebreos 2:9. Y así redimir a cada hombre de la maldición del dominio perdido. Coronado de gloria y honor. La corona implica reinado, y la corona de Cristo es aquella que el hombre tenía cuando fue puesto sobre las obras de sus manos, de las manos de Dios. Por consiguiente, Cristo, como hombre y en la carne, dijo, justamente cuando iba a ascender al cielo después de la resurrección, dijo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Ahí fue cuando nos dio la comisión de llevar este evangelio a todo el mundo, ¿verdad? En Mateo 28, 18 y 19. Esto nos indica que el mismo poder nos es dado a nosotros en Él, los que creemos, para que conozcáis la esperanza a que fuisteis llamados, la riqueza de su gloriosa herencia de los santos y la incomparable grandeza de su poder hacia los que creemos, la fuerza eficaz de su potencia. Ese poder Dios lo ejerció en Cristo, cuando lo resucitó de los muertos y lo sentó a su diestra en los cielos sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo cuanto tiene nombre, no solo en este siglo, sino en el mundo, sino aún en el venidero.
de acuerdo con Efesios 1, 18 al 22. Y su oración es seguida por la declaración de que Dios nos ha dado vida junto con Cristo y con Él nos resucitó y nos sentó en el cielo con Cristo Jesús. Bien, hermanos, cuando estamos hablando de ese milagro para la mujer que estaba doblada, toda esta cantidad, esta riqueza de dones, de perlas, de joyas preciosas están incluidas allí en ese milagro, porque cuando lo ponemos en el mundo de vista espiritual, Cristo tiene poder no solamente sobre los vientos y las tormentas, Cristo tiene poder sobre el enemigo para liberarnos. Pero estamos más dispuestos a creer que, bueno, sobre las tormentas, porque lo podemos ver, pero hermanos, sobre las tormentas de nuestro corazón, Él tiene la misma potestad, el mismo señorío. Eso es lo que estamos viendo aquí esta mañana. ¿Le vamos a creer? ¿Le vamos a creer no como a Santa Claus? No a creer que existe, sí existe, pero esto es allá. Eso fue durante el tiempo que Jesús estaba aquí. No, es ahora. Ahora mismo, si le creemos, si le decimos, Señor, te permito que lo hagas en mí, lo hará. Nos salvará, nos redimirá, nos libertará del poder del enemigo, como libertó a la mujer del poder de Satanás que la tenía doblada por 18 años. Hermano Sixto, ¿puede leer el siguiente párrafo, por favor? Sí, hermanos. Cristo experimentó la muerte por nosotros como seres humanos y a través de la cruz nos ha redimido de la maldición. Si estamos crucificados con Él, nos levantaremos también con Él y nos sentaremos con Él en las mansiones celestiales, teniendo todas las cosas bajo nuestros pies. Si no sabemos esto, es solamente porque no le hemos permitido al Espíritu que nos lo revele. Los ojos de nuestro corazón necesitan ser iluminados por el Espíritu para que conozcamos la esperanza a que fuiste llamados, la riqueza de su gloria, herencia en los santos. Amén, amén. Esta es la forma como entonces las obras que Dios hace en nosotros se revelan a los demás. Porque la gente sabe, ella no puede. ¿Cómo va a poder ella estar haciendo esto y haciendo lo otro y haciendo lo demás allá? No, porque no es ella la que lo está haciendo. Es la fuerza de Dios la que la hace. Y claro, es cierto que la persona participa, porque son los músculos, son los pies, son las manos que manejan el carro para ir a la iglesia, son los ojos los que están leyendo la palabra de Dios, pero lo está haciendo porque ama a Dios, no porque tengo que hacerlo, sino, ay, no voy a tener la vida eterna, ay, no voy a tener tal cosa, Dios no me va a bendecir. Eso es un yugo, eso es una carga. Lo tengo que hacer porque si no, quién sabe. No, lo hago porque no hay nada más que quiero hacer sino estar con mi Cristo. ¿Qué diferencia entre las dos cosas? Esa es la diferencia entre la fe muerta y la fe viva, entre la fe de los demonios y la fe del que cree en Jesús, porque sabe, conoce, recibe el poder que sabe que Cristo tiene. Tenemos tanta evidencia, hermanos. No es que Cristo se está apareciendo aquí por primera vez y nos está diciendo, créanme que yo hago esto, crean que yo tengo este poder, créanmelo, créanmelo, créanmelo. No, así vienen todos los que vienen con su marketeo. Este producto hace esto y este producto hace lo otro. Pero comienza uno a usarlo y se da cuenta que, bueno, sí, medio hace, pero enseguida se acaba. O lo hace, pero no tan bien como dijeron que lo iba a hacer. Pero con Cristo tenemos cada experiencia que ha sido dejada en la palabra y el mismo poder con que la palabra de Dios trajo a la existencia los mundos de hoy, la naturaleza que nos rodea, todo el universo, es la misma palabra que tenemos aquí en este libro, con el mismo poder para cambiar nuestro corazón. ¿Se lo vamos a permitir o no? Allí está el centro de ese problema. Porque si no lo está haciendo, no es porque Él no puede, es porque nosotros no se lo permitimos.
Hermana Edith, el siguiente párrafo, por favor. Cuando Él nos lavó de nuestro pecado. Oh, perdón, ¿había otro antes de eso? La exhortación. Sí. Ajá. Cristo es la exhortación. Sí, perdón, estaba perdida yo. Sí. La exhortación a aquellos que han muerto y resucitado con Cristo es: no reine el pecado en nuestro cuerpo mortal para obedecer a los malos deseos. Romanos 6:12. Esto demuestra que somos amos, tenemos autoridad sobre el pecado, de modo de que éste no tenga dominio sobre nosotros. Cuando Él nos lavó de nuestros pecados en su propia sangre, Él nos constituyó en un reino de sacerdotes para servir a Dios, su Padre. Apocalipsis 1, 5 y 6. Glorioso dominio, gloriosa libertad, libertad de poder de la maldición, aun cuando nos haya vencido, la libertad de este presente mundo de maldad, la lasciva, lasciva de la carne, la altivez de los ojos y la soberbia de la vida, la libertad del universo, poder en el cielo y en la tierra, de manera que ni el príncipe de las potestades del aire, ni los gobernantes de las tinieblas de este mundo pueden tener dominio sobre nosotros. Amén. Es la libertad y autoridad que Cristo poseía, como dijo: aparte de mí, apártate de mí, Satanás. Y el demonio inmediatamente lo dejó. Es la autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Amén. Lucas 10:19. 10:19. Creemos. Amén. Creeremos, hermanos, y creemos ahora, y creemos dentro de 5 minutos, y dentro de 1 hora, y mañana, porque seguir creyendo. Y mientras seguimos creyendo, Dios sigue obrando en nosotros, así el querer como el hacer por su buena voluntad. Nuestra voluntad debe estar sujeta a la de Él, para que la de Él haga en nosotros lo que nuestra propia voluntad no puede hacer por sí misma. Como decía allí, glorioso dominio, gloriosa libertad. Amén. Pongámonos de rodillas, hermanos, para orar. Amante Padre, Salvador, Libertador glorioso, honra, alabanza sea para ti, para tu nombre, para todo lo que haces, por tu amor para estos, los hijos de los hombres, los que te dejaron, los que vendieron tu dominio, se lo entregaron a tu enemigo. Y sin embargo, tú viniste a rescatarnos para que tuviéramos nuevamente ese dominio que tú habías puesto en nuestras manos, Señor. Solamente te pedimos, porque de todo lo que hemos hablado esta mañana aquí y hemos leído y hemos reflexionado y meditado en ello, Señor, hay una cosa, un pedido, y es que tú nos des la fuerza para creer. Porque cuando creemos en lo que tu palabra dice, te estamos dando el permiso para que tú hagas en nosotros lo que tu palabra está pronunciando. Gracias, Señor. Gracias. Gracias ahora y gracias para siempre. En el nombre de Jesús. Amén.